اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estuvimos hablando acerca del tafsir, y cuando dividimos el tafsir en primera instancia habíamos dicho que la exégesis coránica tiene dos estilos, dos formas. Una que era la forma tradicional normal, que es la que generalmente se comienza desde el principio del Corán y se va interpretando aleya por aleya hasta llegar al final del Corán. Y cada aleya se la interpreta de forma independiente. La otra dijimos que es el tafsir o la exégesis temática del Corán, que tiene que ver con interpretar un tema determinado y ver la teoría coránica sobre ese tema, como por ejemplo los temas sociales, los temas de creencia. Por poner un ejemplo, tocamos el tema del castigo divino. Entonces agarramos el Corán, comenzamos a leer todas las aleyas que tienen que ver con el castigo, y de ese conjunto de aleyas sacamos una conclusión, que sería como una teoría coránica, que sería, haría las veces de la visión islámica, digamos, acerca de un tema determinado. En estas clases vamos a dar unos ejemplos, digamos, vamos a hacer una muestra de cómo se desarrolla el tafsir o la exégesis y la interpretación temática del Corán. En primera instancia vamos a hablar del tauhid, del monoteísmo, y vamos a ver de qué forma el Corán trata al tema del monoteísmo. Obviamente cuando hablamos de monoteísmo estamos hablando acerca de uno de los temas más importantes de la creencia islámica. Ustedes saben muy bien que el Islam es por excelencia monoteísta, y si hay una religión que ha hecho hincapié en la unicidad divina, en el monoteísmo, es justamente el Islam. Y además el monoteísmo es el eje de toda la religión islámica. En realidad no existe sentencia en el Islam, ni juicio en el Islam que no tenga relación con el monoteísmo. O sea, al fin y al cabo, el monoteísmo es el comienzo del Islam, es el centro del Islam, es el fin del Islam. Por lo tanto, todo ronda alrededor de la idea del monoteísmo. Por eso es uno de los principios y fundamentos más importantes de la creencia del creyente. Bueno, el significado del monoteísmo o de la unicidad tiene que ver con creer en un solo Dios que no tiene socios, ni tiene ser que se le parezca, ni tiene ser que se le asemeje, ni tiene ninguna característica de los otros seres. Dios es uno y único. Único en el sentido que no existe otro Dios, y uno también en el sentido de que como ser, su unidad no permite ningún tipo de socio, ni de semejante, ni de semejanza a otros. Es uno y único, es solo Él. Esa es la creencia. Ahora, en el Corán, si uno estudia las aleyas que hablan del tauhid o de la unicidad divina, nos damos cuenta que el Corán divide la unicidad divina en varias dimensiones. La primera dimensión de la unicidad divina, y si no logramos, digamos, obviamente, poder estudiar todas las dimensiones en esta lección, vamos a dar 2 o 3 lecciones, pero para que se den cuenta, todas estas lecciones van a estar unidas, porque el tafsir maudu'i, o lo que venimos diciendo de la interpretación temática, es justamente tocar un solo tema, tomando en cuenta todas las aleyas que hablan de ese tema, o muchas aleyas, para poder tener una teoría coránica. Entonces, ahora vamos a ver parte del tauhid en esta lección. En las otras lecciones vamos también, digamos, a tomar parte, pero para que lo tomen como un conjunto, digamos, de lecciones que tienen que ver con un solo tema. El primer grado de la unicidad divina o del monoteísmo es la unicidad en el ser de Dios. ¿Qué significa? Lo que venimos hablando de que Dios es uno y único en su ser. Todavía no entramos a hablar de las características de Dios, ni de las acciones de Dios,
ni de nada, digamos, que tenga que ver con la relación entre Dios y otros. Estamos hablando solo del ser de Dios. Cuando uno mira al ser de Dios según la visión coránica, el Corán habla de un solo Dios. Ni habla de un segundo Dios, ni de un tercer Dios, ni habla de que Dios es parte de una Trinidad, ni habla de que son tres en uno. El monoteísmo islámico es un monoteísmo puro. Solo un Dios, y se entiende por un Dios únicamente un ser. Entonces, obviamente hay una visión totalmente distinta a lo que aparece hoy en día, por ejemplo, en el cristianismo, especialmente en el catolicismo, sobre el concepto de la Trinidad. En el Islam no hay lugar para la Trinidad, ni hay lugar para que, digamos, se entienda a Dios como parte de tres, o uno en tres, o el primero de un segundo y un tercero. El Corán en ese sentido dice, Fatiru samawati wal ard, es el que creó los cielos y la tierra, Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, dice, les otorgó a ustedes, de ustedes mismos, a esposas o cónyuges, wa min al an'ami azwaja, y también entre los animales, digamos, existen parejas, digamos. A ustedes les establecieron para ustedes parejas y a los animales también parejas. Después dice, Yadraukum fi laisa kamithlihi shay, dice, no hay nada que se le asemeje. Esto es lo importante de la ley. No hay nada que se le asemeje. Wa huwa as-sami'ul basir, y él es el que todo lo ve y todo lo escucha. Digamos, la parte que nos interesa de la ley es laisa kamithlihi shay, que no hay nada que se le asemeje, no hay nada que se le parezca. Cuando hay un ser que nada se le asemeja, nada se le parece, es un ser único. ¿Vieron cuando, por ejemplo, en algunos productos, que hay algunas empresas que hacen productos exclusivos? O sea, tal empresa este año hizo, por ejemplo, esta lapicera. Hizo una única lapicera y ninguna otra lapicera, ningún otro modelo de sus lapiceras se le parece. Es única. Dios es así. En su persona es único, en su ser, en su realidad. Como identidad, Dios tiene una sola identidad, y esa identidad no se asemeja a nada. Nadie se le parece, nadie se le acerca, digamos, en parecido. O en otra parte del Corán dice, Qul huwa Allahu ahad, Dios es uno. Allahu samad, eterno, ilimitado. Lam yalid wa lam yulad, no engendró ni fue engendrado. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ni tampoco tiene nadie que se le asemeje o que sea similar a él. En otro lugar dice, wa huwa al-wahidul qahhar, él es uno. Y otras aleyas que hablan del mismo concepto. Entonces, el monoteísmo coránico, en primera instancia, habla de que el ser de Dios es uno y único. Y por otro lado dice que aquel que no cree en esta unicidad de esta forma es un mushrik, es un asociador. ¿Qué es ser asociador? Es asociar otros a Dios. O sea, creer que Dios tiene compañeros, tiene socios, tiene seres que se le asemejan. Dice el Corán, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Dice, no han creído, son incrédulos aquellos que dicen que Dios es el tercero de tres. Wama min ilahin illa ilahun wahid. No hay divinidad más que un solo Dios. En otro lugar dice que si Dios tuviera un socio y Dios no fuera uno y único, entonces se hubiera corrompido el universo. Dice, laukana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Dice, si hubiera habido en los cielos y en la tierra dioses más que Dios, se hubieran corrompido, hubiera habido corrupción, o sea, los sistemas se hubieran entremezclado y no hubiera habido un único sistema de, digamos, de administración. El imam Ali, a su vez, dice al imam Hasan alayhi salam, Ya bunay law kana li rabbika sharik la atatka rusuluhu. Dice, si Dios hubiera tenido un socio, te hubieran llegado sus profetas, sus mensajeros. Wala ra'aita athara mulkihi wa sultanihi. Y hubieras visto los efectos, digamos, de su poderío y de su reino. Wala arifta af'alahu wa sifatahu. Y hubieras conocido sus acciones y sus cualidades. Walakinnahu ilahun wahid, kama wasafa nafsahu. Sin embargo, Dios es uno,
como él mismo se autodefine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.